El difunto ahorcado. El domingo 7 de marzo de 1749, en la Ciudad de México, por el Palacio del Arzobispado, los habitantes vieron pasar a una mula, en la que iba montado un indígena y éste sostenía a un caballero para que no se cayera. Tal caballero era el cadáver de un portugués, y haciéndoles compañía iba a su lado el pregonero, a la usanza de la época, tocando la trompeta para hacer público el delito que dicho hombre había cometido. Los habitantes de México se enteraron que ese día, domingo, a las 7 horas de la mañana, mientras oían misa los presos en la cárcel de la corte, este hombre se hizo el enfermo y se quedó en la enfermería. Él estaba en la cárcel porque había asesinado al alguacil del penal de Iztapalapa, y sin que nadie lo sospechara ni lo viera, se ahorcó. Cuando terminó la misa, lo buscaron los carceleros encontrándolo sin vida. Informaron de eso a los alcaldes de la corte, los cuales hicieron las averiguaciones correspondientes para saber si había algún cómplice en este delito. Se pidió licencia al arzobispado para que se ejecutara la pena capital a la que había sido condenado por el crimen que había cometido. Pero ese día se festejaba el día de Santo Tomás de Aquino y no se permitirían las ejecuciones. Pero por los delitos cometidos, concedió la comunidad eclesiástica que se realizara en la Plaza Mayor como escarmiento para todos aquellos que cometieran los mismos actos. Todo lo presenció el pueblo, pues bien sabían que la Inquisición ponía en manos de la autoridad civil al reo, pues quemaban la imagen si se encontraba ausente, o en su caso se desenterraban los huesos si ya estaba muerto. Después de pasear el cadáver por toda la ciudad, la comitiva y el portugués hicieron alto en la Plaza Mayor y el difunto fue ahorcado frente al Palacio Real. Todo el procedimiento se ajustó al ajusticionamiento de los vivos, a excepción de no llevarles el Cristo de misericordia, que era costumbre para ejecutar a los sentenciados, pero siempre y cuando no fueran suicidas o impenitentes como era el caso del portugués. Después de realizada la ejecución, comenzó a soplar un viento tan fuerte que las campanas de la iglesia se tocaban solas. Las capas y los vestidos de las personas presentes, así como los sombreros, volaban con fuerza. Era tal la superstición de la gente diciendo que ese aire tan fuerte era porque el portugués tenía pacto con Satanás y que ese caballero era el mismísimo diablo. La gente curiosa se acercaba y le hacía cruces. Los jóvenes lo apedrearon toda la tarde, hasta que los ministros dieron la orden de llevarse al ahorcado a San Lázaro, donde fue arrojado a las aguas sucias y pestilentes del lago. La bruja de Coyoacán. Esto sucedió en la Ciudad de México. Hace mucho tiempo existía una bella doncella, quien se había casado con el joven más guapo del pueblo. Todos decían que era la pareja ideal. Cierta mañana su compadre le preguntó: ¿qué tal es tu mujer? Excelente. Además de bella, es una estupenda cocinera. Lo que no me acaba de agradar es que desde que nos casamos me preparan moronga. Esto extrañó al compadre, quien al día siguiente regresó y le dijo: compadre, no es por chismear, pero a mí me dijeron que es malo comer moronga. Pregúntele a la comadrita el por qué. Acto seguido, el hombre fue y cuestionó a su mujer: oye, amor, ¿por qué siempre desayunamos moronga? Es porque mi padre es dueño del rastro
y lo que no se vende nos los repartimos entre los hijos. A mi hermano mayor le tocan las vísceras, a mi hermana las patas y a mí la sangre. Por eso. El hombre quedó complacido con dicha explicación. Sin embargo, el compadre se presentó asustado, comentándole que en el pueblo todos sabían que ella era una bruja y que por ello nadie la había desposado. Mejor espíela, compadre, espíela y verá de dónde saca la moronga. Así lo hizo, y temprano en la mañana, antes de que el sol saliera, vio cómo su mujer se levantó y caminó hacia la cocina. A través del fogón vio la figura de su esposa, la cual ante sus ojos, y sin percatarse de ser vista, se empezó a quitar la piel y convertirse en una bola de fuego. El hombre quedó impactado, sin palabras. Corrió a ver a su compadre y le contó lo que había visto. «Compadre, compadre, salga rápido, por favor», gritaba el joven, quien al ver a su compadre sin mediar palabra le tomó del brazo y se lo llevó a su casa. Allí encontraron la piel de su esposa. El compadre al verla se quedó sin habla, mas en un momento de lucidez le dijo: «Quemémosla, así no podrá regresar y ya no seguirá matando más niños». Y así lo hicieron. Quemaron la piel de la joven, quien al regresar y no encontrar su piel gritaba enfurecida y al mismo tiempo asustada, pues la mañana se acercaba y el sol empezaba a verse en el horizonte. El joven, escondido y muy asustado, vio cuando los primeros rayos del sol salieron y quemaron a su esposa. Y este fue el fin de la Nahuala de Coyoacán. ¿Quién arrulla al bebé? Esta historia se suscita en el estado de Querétaro, México, aunque hay versiones en otros estados e incluso en otros países. Yo les voy a contar la versión que llegó a mis manos. Era una joven pareja. Roberto y Marisela recién acababan de contraer nupcias. Los dos, enamorados y recién casados, buscaban dónde comprar su vivienda. Ya habían visto algunas opciones, pero por falta de presupuesto o cercanía con su lugar de trabajo o algún desperfecto en el lugar, no se convencían por ninguno. Hasta que uno de sus vecinos del lugar donde rentaban por el momento les comentó de una casa muy cercana de su lugar actual de residencia. La casa era grande, hermosa, de 2 pisos, con un gran jardín en el patio trasero en el que había un hermoso rosal, que pese al abandono y paso de los años, parecía como si alguien lo cuidara con total esmero. La casa era de un familiar del vecino que había fallecido un par de años atrás, pero sin dar más detalles del por qué o cómo, mencionó que la había heredado y que planeaba venderla. El precio era casi regalado y aparte sumado al descuento que le hizo a la joven pareja por el aprecio generado en el tiempo de vecinos. Tardó poco para que la pareja se cambiase a su nuevo hogar. En poco tiempo, la que fuese una casa abandonada ya lucía como una gran mansión. Todo parecía perfecto, un feliz matrimonio. El ascenso de Roberto en su trabajo y Marisela embarazada. Todo iba viento en popa. Ya habían pasado 2 años sin novedad alguna, excepto por algunos comentarios que le hacían sus amigos a la pareja, como el que en ocasiones marcaban por teléfono a su hogar y les contestaba una muchacha con voz muy amable que incluso se ofrecía a dejar el recado. Cuando se encontraban con vecinos en la calle, ellos juraban haber visto a una joven mujer asomada por la ventana del segundo nivel de la casa que les sonreía amablemente, que incluso les llegaba a saludar.
Era muy raro, ya que esa ventana era la del cuarto que tenían previsto para el bebé. La pareja solo se reía de lo que les contaban, ya que eran muy escépticos y no creían en esas boberías. Incluso pensaban en no bautizar al futuro niño. Pasaron los meses y llegó el nuevo integrante de la familia, Mateo, un lindo varón de 3 kilos. No podían estar más felices. El niño llegó a su habitación, la cual habían preparado con anterioridad. Era toda azul cielo, con avioncitos dibujados por todas partes del cuarto, una bonita cuna y una silla mecedora donde su madre podría alimentarlo y arrullarlo. El niño era muy bien portado, casi no lloraba, y cuando comenzaba a intentar un berrinche, bastaba con ponerlo en la cuna para que en cuestión de minutos se callara o se quedara dormido, o a veces el niño se despertaba llorando y en segundos se callaba. En una ocasión, mientras comían y el niño estaba en su cuna, dormido al parecer, comenzaron a escuchar sus risitas y hasta carcajadas. Al subir a ver al niño, todo quedó en silencio de repente, pero la silla mecedora se movía sin motivo aparente. Tomaron al bebé y lo bajaron con ellos a la mesa sin dar más importancia a lo sucedido. El exceso de trabajo de Roberto y el encerramiento de Marisela por cuidar al niño todo el día comenzaban a pasar la factura a la feliz familia, que comenzaban a tener problemas entre ellos. Nada grave, pero con buenos momentos de tensión al principio. Las peleas comenzaban a subir de intensidad y en una ocasión que no paraban de gritarse el uno al otro, y el niño no paraba de llorar, ya que lo traía cargando Marisela de un lado a otro. Mientras reñían, enojadísima, fue a la habitación del bebé a ponerlo en la cuna para salir a pelear de nuevo con Roberto. Entre sus gritos dejaron de escuchar el llanto del niño. Fue hasta después de 1 hora que se dieron cuenta de que el niño ya no lloraba y que al contrario había pasado del llanto a las risas. Se vieron mutuamente y consternados fueron al cuarto del bebé. Al abrir la puerta se llevarían el susto de sus vidas al ver que una mujer de apariencia joven flotaba sobre el suelo, aparentemente sin pies. Cargaba al pequeño niño consolando su llanto mientras volteaba a verlos con molestia. Roberto se acercó corriendo con miedo para arrebatarle al niño y salir corriendo del lugar. La familia al día siguiente fueron por sus cosas y decidieron salir de ahí de inmediato. Poco después el buen vecino contaría la historia. La joven mujer que se aparecía era su prima, que al igual que Roberto y Marisela se había casado y junto con su esposo habían comprado esa casa. Habían tenido a su bebé, pero este había fallecido por la tan letal muerte de cuna, muy común en los recién nacidos. Su esposo la dejó al poco tiempo y su único consuelo era cuidar ese rosal como si fuese a su pequeño hijo. Poco tiempo después ella se quitaría la vida en el cuarto que fuera de su bebé. La casa no ha sido habitada desde entonces. El rosal sigue siendo cuidado y algunos cuentan que se puede ver a la joven por las ventanas que pasea entre los cuartos que dan a la calle. Y yo soy el documentalista y esto fue Historias de Pánico Nocturno.